Continuamos entonces con el día martes, 12 de abril, lección 3, ¿cierto? Allí hablando sobre vestiduras, y entonces la vestidura de la inocencia, de la pureza, de la santidad con que estaban vestidos, ¿cierto?, Adán y Eva. Y se nos coloca allí, ¿cierto?, la prueba, cuando ellos son puestos verdaderamente a prueba, y ahí vemos de dónde venía esa vestidura. Recién hablábamos en el bloque anterior, sí, que frente a Dios estamos desnudos, no tenemos nada, ¿cierto?, con qué taparnos, con qué cubrirnos frente a esa santidad de Dios. Somos allí vulnerables, no hay nada meritorio en nosotros, y entonces ahora se presenta allí el tema de la prueba. Y entonces en el segundo párrafo, si ustedes me acompañan, del día martes, dice: a Adán y a Eva Dios le dio una prueba sencilla para ver si en su libertad lo obedecerían. En un sentido, amplía el autor, dice, era un tiempo de prueba para esas criaturas libres. La libertad significa precisamente eso, libertad. Y ellos tenían que demostrar que harían lo recto con la libertad que les había sido dada. Tremendo. Exacto, tremendo. Si no hubieran tenido esa prueba, no eran libres. Algo tenían que decidir, tenían que tomar una decisión. ¿Iban a ser fieles a Dios, sí o no? A través de algún sistema, de algún método. Bueno, Dios puso el árbol. Para que ellos no sean autómatas, sino que sean seres verdaderamente libres, ¿no? La oportunidad de optar. O sea, hoy en día nosotros estamos constantemente confrontados con la posibilidad de optar por lo bueno o lo malo, porque estamos rodeados en un mundo de pecado. Pero ellos, en ese mundo perfecto, si Dios no les ponía esa prueba del árbol, que no les quedaba otra opción que vivir en santidad. Y unidos a Cristo, o sea, en ese mundo perfecto. Entonces, aquí es muy importante el árbol. A veces las personas piensan que eran, ¿viste? Le echan la culpa a las manzanas, le echan la culpa a la intimidad sexual, a la relación sexual. Piensan que el pecado de Adán y Eva fue la intimidad o la relación sexual, y tenemos que dejarlo bien claro que ese no fue el pecado original. Tampoco fue una manzana. Puede comer manzana con total tranquilidad. Sí, es muy inocente pensar en eso, pero bueno, hay gente pero que hay piensa gente así. que lo piensa y te lo dice. Cuando uno se pone a estudiar la palabra de Dios con personas que no han tenido contacto con ella antes, creen esas cosas. Exacto. Y bueno, y esa prueba sencilla, ¿no? Bien sencilla, donde nosotros vemos siempre, a pesar de los años, vuelve a repetirse la historia y aparece allí la serpiente, ¿cierto? Satanás en persona, haciendo lo mismo que hizo hace 6.000 años atrás, sigue haciéndolo. ¿Sabes cómo? Queriendo anular el árbol. Claro. Queriendo anular el tema, el sentido de obediencia. Ya no hay árbol, entonces ya no hay nada que obedecer. Claro. Ya no hay ley, entonces ya no hay nada que obedecer. Es decir, tranquilo. No hay problema. No te preocupes. Haz lo que quieras. No morirás. No es verdad que vas a morir, ¿sabes? Ese es el argumento que sigue repitiendo hasta el día de hoy. Haz uso del árbol como quieras. Come tranquilo. Y ahora, ¿qué nos dice a través de la ley? Lo mismo. Claro. Y entonces por eso ahí tenés tantas doctrinas o enseñanzas, filosofías dando vuelta. Viví como quieras, hacé lo que te parezca. ¿Te gusta vivir así? Esto para vos es correcto, está bien, no importa. Aparte, no hay muerte. Si en esta vida no te fue muy bien, no importa. Después en la otra vida, en la reencarnación, en el más allá, etcétera, etcétera. Si no fuiste lo suficientemente fiel a Dios ahora, no importa, los más buenitos se van, pero vos te quedás acá, viste, se los lleva y vos te quedás y tenés otra oportunidad hasta la siguiente vez que vuelva. Cosas rarísimas, pero siempre tratando de anular la palabra exacta de Dios. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Adán y Eva cuando le dice, el día que te acerques a ese árbol y comas de él, morís? Le está diciendo, el día que me desobedezcas, te desligaste de mí, que soy la fuente de la vida, y te vas a dar cuenta que en vos mismo no tenés vida, y te vas a secar. No podés existir separado de mí,
De la fuente de vida. Que es la fuente. Pero Satanás sigue mencionando... Y Satanás viene y dice, no, sí que podés, no solo que podés, sino que además, si lo haces, vos vas a ser Dios. Claro. Y tenés gente que te quiere convencer. A mí me ha tocado conversar con personas, porque una cosa es leerlo en una revista, en un libro, y otra es hablar directamente con gente que está convencida, o interrelacionarte con personas que están convencidas que son dioses. Claro. Y hay. El tema es, hay de todas creencias, ¿no? Hay de todas creencias. Sí. Aquí la lección presenta justamente esa igualdad de querer ser igual a nuestro Creador, en forma de independizarnos y dejar de depender de Él. Y entonces aparece cierto de decir, mira, come del árbol, no importa, mira, vas a ser mejor. Yo diría, haz uso de la ley como tú quieras. Si quieres pecar, peca, si no quieres pecar, no peques, sé libre. Es decir, y tú vas a ver cómo puedes vivir una vida mejor que aquella vida que te ofrece Dios a través de la obediencia. Exacto. Y eso es continuamente, es decir, Dios crucificó la ley ya no existe, no es necesario guardar el sábado, no es necesario mantener una pureza, cierto, sexual antes de casarse. Mira, si tienes necesidad de robar por alguna situación, robas, tranquilo. Siempre entonces presenta esa condición superior, ¿no? La tentación. Sí, viste lo que tan comúnmente se dice, el fin justifica los medios. Sí. Si el fin es loable, no importa qué uses o cómo te manejes para conseguir lo que te propones. Ahora, Satanás le induce a creer a Eva que Dios le está privando de un conocimiento superior al advertirle de que no le conviene conocer el mal. Porque es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque en el momento que se acercara al árbol, que comiera del fruto, se desligara de Dios, iba a conocer el mal. Sí, sí, sí. Ellos creados y viviendo en ese mundo perfecto de santidad que describimos en los bloques anteriores, al transgredir la voluntad de Dios, al fallar en esta prueba, iban a tener el conocimiento del mal. Y Dios quiere evitarle ese El dolor. autor lo presenta aquí, en sus palabras, Cristina, si vos me permitís. Dice allí, en el párrafo siguiente, después de la otra letrita en negra, dice, es interesante, estoy leyendo martes, ¿no? Es interesante notar que el árbol era del bien y del mal. Dios obviamente no quería quitar de Adán y Eva lo bueno. Claro. De hecho, todo el mundo que Dios había creado, incluyéndolo a ellos, era bueno y más aún, dice, bueno en gran manera. Pero entonces aclara, dice, Dios quería evitarles el conocimiento del mal. Y ahora si tenemos alguna duda de lo que Dios quería evitar, es sentarnos, mirar a nuestro alrededor y ver lo que el mal depara, y la verdad podemos ver un Dios amoroso, todopoderoso y sabio, ¿no? Es como el papá cuando le dice al nene, no toques porque te vas a quemar, no toques porque te vas a cortar o te vas a pinchar, y el nene va y toca y después viene llorando con el dedito sangrando, ¿no? Pero entonces, qué tristeza no haber querido obedecer a Dios, porque obedecer a Dios no es someterse a un tirano, o es creerle a papi, que papá no me está diciendo algo para perjudicarme, sino para proteger mi beneficio, para beneficio. Y el enemigo constantemente trata de convencernos generación tras generación y persuadir al ser humano, y la verdad que si miramos a nuestro alrededor cuánto éxito tiene, ¿no? De que la otra cara, el mal, lo que Dios llama malo, porque ahí tenemos todo un tema, ¿no? Lo que Dios llama malo no es malo. No es malo. Y el autor termina el día martes justamente hablando de las vestiduras. Dice, ¿cuánto, dice, más entonces Dios quiso proteger a Adán y Eva del mal, del conocimiento de aquello que le haría perder, y aquí está, le haría perder sus vestiduras de luz y conocer la vergüenza, el sufrimiento y la muerte? Así que qué tristeza que al desprenderse de Dios, entonces perdieron allí sus vestiduras de luz.